Dios les bendiga a todos. Vamos a estar haciendo una breve conferencia sobre lo que es la introducción bíblica. La introducción bíblica general es un estudio que investiga todas las cuestiones pertinentes a un entendimiento de la Biblia como nuestra regla de fe y de conducta. Introducción bíblica especial incluye el mismo estudio de cada libro en particular. Esta conferencia pretende tratar con nuestra actitud hacia toda la Biblia, su inspiración divina, su canon, sus idiomas, sus manuscritos, sus versiones, su autenticidad, su credibilidad y su autoridad. Revelación es la comunicación por Dios al hombre de aquellas verdades acerca de su carácter divino, sus planes, su voluntad y la salvación del pecador. Es algo sobrenatural. La Biblia es una revelación. La palabra Biblia se deriva del griego biblos, que es la corteza de la planta de papiro, de la cual los egipcios hacían un material para escribir. Cerca del año 400 después de Cristo, Jerónimo llamó las Santas Escrituras la Biblioteca Divina. Biblia es la colección de todos los libros divinamente inspirados. Se divide en dos testamentos, palabra derivada del latín testamentum. En el sentido legal describe un documento dejado por un difunto acerca de la distribución de sus bienes. Se prefiere en este caso la palabra pacto, que es un convenio o contrato. Dios hizo varios pactos con la raza humana. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto hecho por la sangre preciosa del Hijo de Dios. El Antiguo Testamento contiene 39 libros divididos en 5 secciones que lo vamos a estar viendo a continuación. La primera parte del Antiguo Testamento se conoce como el Pentateuco o la ley y contiene 5 libros. Estos son Génesis, Éxodo, que significa salida, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los 5 libros del Pentateuco. Los libros históricos son 12 y comienzan con el libro de Josué, que es el libro de la conquista, el libro de los jueces, el libro de Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, donde están las historias de los reyes, el libro de Esdras, el libro de Nehemías y la historia de Esther, donde concluyen los libros históricos. Los libros poéticos son el libro de Job, el libro de los Salmos, donde están las alabanzas y se conoce como el himnario de Israel, el libro de los Proverbios de Salomón, el libro de Eclesiastés, que es sabiduría, y el libro de Cantares, escrito también por el rey Salomón. Los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, obviamente por la extensión de sus libros. Y ahí está Lamentaciones también, que fue escrito por el profeta Jeremías. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas, por su extensión, que son mucho más cortos. Está además el libro del profeta Nahum, el profeta Habacuc, el profeta Sofonías, el profeta Ageo, el profeta Zacarías, y el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. 39 libros en total tiene
El Antiguo Testamento. La antigua Biblia de los hebreos tenía tres divisiones: la ley, los profetas y las escrituras. Eso era lo que tenían en el Antiguo Testamento. Estos rollos se leían en 5 de sus fiestas. Recordemos que la Biblia estaba en rollos de papiro. El libro de Cantares de Salomón se leía durante la fiesta de la Pascua. El libro de Ruth se leía durante la fiesta de Pentecostés para celebrar las cosechas. El libro de Eclesiastés se leía durante la fiesta de las enramadas. El libro de Esther se leía durante la fiesta de Purim, donde celebraban la liberación de los israelitas. Y el libro de Lamentaciones se leía en el aniversario de la destrucción de Jerusalén. Cristo mencionó estas tres divisiones del Antiguo Testamento en Lucas capítulo 24 y verso 44, que dice: y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. También está Mateo 23, 34 al 36, donde Jesús menciona a Abel y a Zacarías, y Lucas 11, 49 al 51, donde repite esta misma versión. Puso su sello divino sobre la autoridad de todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Crónicas. Es bueno siempre guardar en tu mente una distinción clara entre los manuscritos copiados en los idiomas originales de hebreo y griego y las versiones o traducciones de ellos en otros idiomas. La versión de los 70 es probablemente la primera traducción que fue hecha, y es una versión del Antiguo Testamento en griego hecha en Alejandría, Egipto, en el año 280 al 180 antes de Cristo. No existe la versión original, y el más antiguo manuscrito de la versión de los 70 que tenemos ahora está fechado cerca del 350 después de Cristo. El mero hecho de que las escrituras hebreas fueron traducidas en griego 2 siglos antes de Cristo prueba que ellas todas existían entonces y que el canon del Antiguo Testamento había sido cerrado. Prueba también que los judíos que hablaban griego en Egipto y otros países necesitaban y consiguieron una traducción de sus libros sagrados en el idioma conocido por todo el mundo de aquel entonces. En el plan de Dios, esto era una preparación para la circulación después del Nuevo Testamento en el mismo idioma griego. Cristo y sus apóstoles muy a menudo citaban pasajes de la versión de los 70. Los 24 libros hebreos son iguales a los 39 libros del Antiguo Testamento de la Iglesia cristiana. Esta división fue hecha en la traducción del Antiguo Testamento en griego cerca del año 280 antes de Cristo. El Nuevo Testamento contiene 27 libros. En primer lugar están los libros históricos, que incluye los evangelios. Estos son Mateo, Marcos, Lucas y el Evangelio de Juan, y también incluyen estos libros históricos el libro de los Hechos, porque habla de la vida de Cristo y la historia de la iglesia cristiana. Cristo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los niños también deben ser incluidos en el estudio de las Sagradas Escrituras. Están los libros doctrinales o las epístolas, que son las epístolas paulinas, donde está Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo. La epístola a Tito y Filemón se conocen algunas como epístolas pastorales, y ahí tenemos un texto de 2 de Timoteo 1:5 para los niños. Está la epístola, ¿verdad?, incluida las epístolas judeocristianas, que son Hebreos, y está también las epístolas generales, que son Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan, y Judas. El libro profético
del Nuevo Testamento es Apocalipsis, donde está la revelación que Dios le dio al apóstol Juan. Hubo de 35 a 40 escritores de diferentes oficios y ocupaciones: reyes, boyeros, líderes, pescadores, escribas, sacerdotes y un sinnúmero de personas a quien Dios inspiró para escribir los libros de la Biblia. La primera traducción inglesa bien conocida del Nuevo Testamento fue la de Juan Wycliffe entre 1383 a 1384. Él era uno de los más eruditos de su siglo y ha sido llamado el primer protestante porque predicó por muchos años proclamando las verdades bíblicas y protestando en contra de los errores de Roma, que entonces gobernaba las iglesias de Inglaterra. Muy pocos sabían leer el latín y Wycliffe abogaba por el derecho de cada hombre de leer la Biblia por sí mismo, y él resolvió dar a los ingleses una versión en su propio idioma, en inglés. Él fue muchas veces arrestado y perseguido, vituperado, pero con la ayuda milagrosa de Dios logró su intento e hizo una versión de la Biblia entera de la Vulgata en inglés. En aquel tiempo un escriba tardaba 10 meses para copiarla y a veces un ejemplar costaba $100. Wycliffe murió en su cama a pesar de la rabia y furia de sus enemigos romanos. Qué bueno que nos llegó la palabra de Dios. Llegamos ahora al tiempo de la invención de la imprenta por Gutenberg en Alemania en el año 1450 después de Cristo. Esto fue parte de la Reforma Protestante porque la Biblia iba a llegar a todos en el idioma que conocían. Esto fue una ayuda tremenda en la diseminación de la palabra de Dios. Notaremos la versión de Guillermo Tyndale, primero del Nuevo Testamento, del griego original, que fue impresa en Alemania en 1525. Él completó una versión del Pentateuco del hebreo en 1530 y siguió traduciendo los demás libros del Antiguo Testamento hasta su martirio en 1536, dejando su amigo Juan Rogers para completar la obra. La Biblia fue impresa en inglés en 1537. Tyndale, del cual el mundo no era digno, como dice Hebreos 11:38, no podía hallar reposo en ninguna parte de su Inglaterra nativa, pues la dejó en 1524 para viajar en Alemania y otras partes libres del continente de Europa, desterrado por su fe y sus esfuerzos a dar la Biblia a la gente común. Estudiaba y traducía en secreto y buscaba impresores evangélicos para imprimir su Nuevo Testamento. Se dice que no menos de 18,000 ejemplares fueron pasados de contrabando en Inglaterra, escondidos debajo de tela, sacos de harina, de grano, de azúcar, etc. Qué maravilloso lo que estos hombres hicieron por la palabra de Dios. La división en capítulos se cree que fue de Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, Inglaterra, en el año 1220 después de Cristo. Los versos fueron divididos por Roberto Stephanus de París en 1551. Este impresor sacó a la luz la primera Biblia en inglés impresa con capítulos y versos y fue publicada en 1560. La Biblia del Oso fue publicada en Basilea, Suiza, el 28 de septiembre de 1569. Hoy sigue siendo la traducción más aceptada por el cristianismo en español. La Biblia del Oso es la traducción del humanista Casiodoro de Reina, publicada en 1569 directamente de los originales hebreo y griego. Cipriano de Valera la revisó en el 1602 y es la Biblia que usamos actualmente. La Biblia entera o porción de ella ha sido traducida en más de 1000 idiomas y el número de versiones va aumentando de año en año. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo con excepción de los pasajes siguientes: Esdras 4:18 hasta el capítulo 6, verso 12, capítulo 7 del 12 al 26, Daniel capítulo 2, verso 4, hasta el capítulo 7, verso 28, Jeremías 10:11 y dos palabras en Génesis 31:47 que fueron escritas
en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, en koiné, el griego de la plebe. En el tiempo de Cristo los romanos dominaban el mundo entonces conocido, pero su idioma latín nunca reemplazó el griego. En los tres idiomas de la Biblia podemos ver su mensaje divino dirigido en hebreo a los judíos, en arameo a los gentiles y en griego a los cristianos de esta dispensación de gracia. Vemos el ejemplo, ¿verdad?, del letrero de Cristo, donde Pilatos escribió en tres idiomas, como lo dice Juan 19 al 20. Dice la palabra, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. En los tres idiomas de la Biblia podemos ver su mensaje divino dirigido en hebreo a los judíos, en arameo a los gentiles y en griego a los cristianos de esta dispensación de gracia, como dice 1 Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. La inspiración de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, el único libro escrito por la inspiración directa del Espíritu de Dios, pero recordemos que hubo un elemento humano en la escritura de ella. De modo que Jesucristo, el Verbo, la palabra viviente, es divino humano. Jesús vino al mundo, el Verbo se hizo carne para revelar al Padre a los hombres. Y la Biblia nos ha venido de parte de Dios, vestida con los pensamientos y el lenguaje humano para revelarnos la voluntad de Él. La palabra inspiración representa la acción de soplar adentro, como dice Job 32:8 y 2 de Timoteo 3:16. Job 32:8 dice: Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. 2 de Timoteo 3:16 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La frase inspirado por Dios ha sido traducida lleno del aliento de Dios. Juan 6:63 nos dice: El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Hebreos capítulo 4 y verso 12 dice de la siguiente manera: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La inspiración que reclama la Biblia es el soplo de Dios que entra en los hombres, capacitándoles así para recibir y comunicar el mensaje divino. La inspiración divina lleva el libro más allá del conocimiento humano y da a la Biblia la autoridad que no tiene ningún libro. Nuestra creencia en la inspiración plenaria de la Biblia es principio básico de nuestra fe. El cristianismo es una religión sobrenatural porque nos obliga a creer que Dios ha hablado al hombre. Hebreos capítulo 1 versos del 1 al 3 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Juan capítulo 1 versos del 1 al 4 dice: En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Mire cuán importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay una diferencia entre la inspiración y la revelación. La inspiración dirige al escritor a escoger y relatar las cosas que ya son conocidas
como lo hizo Lucas en el capítulo 1, versos del 1 al 14. Dice la Biblia: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pero la revelación es lo que Dios da al hombre de cosas que no se conocían antes y cosas que de otra manera no se descubrirían sin la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Leamos 1 Corintios capítulo 2. Dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay diferencia entre la iluminación y la inspiración. Nosotros somos iluminados por el Espíritu de Dios cuando estamos estudiando la palabra de Dios o predicándola. Pero nosotros no fuimos inspirados para escribir la palabra. No toda la Biblia fue revelada por Dios a los escritores. Pero sí, toda la Biblia fue inspirada por Él, como lo dice 2 Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Como ejemplos de partes que han sido reveladas podemos citar los primeros capítulos de Génesis y la muerte de Moisés, porque obviamente lo escribió Moisés y no había sido creado. Sin embargo, los relatos de los viajes de Moisés entre Egipto y Canaán y varias listas cronológicas que ya han sido copiadas de documentos ya en existencia porque eran datos históricos. Nadie sabe con exactitud qué fueron revelaciones divinas, pero se extienden a su historia, su poesía, su profecía y su doctrina, y tenemos lecturas bíblicas en Amós 3:7, Génesis 48, 41, 16, 38, 39, Daniel 2:19, 28 al 30, Gálatas 1 al 11, 12, Efesios 3, 3 al 7, Apocalipsis 1, versos 1 y 2, y Juan 21, 24 al 25. La profecía es un mensaje de Dios por medio de un profeta, no siempre de predicción, pero siempre de proclamación de la voluntad del Señor. El profeta hablaba en nombre de Dios. Su misión era ser un intérprete, un testigo, como lo eran Aarón y Moisés en Éxodo capítulo 7, verso 1 y 4:16. En relación a Dios, él era el escogido para recibir una revelación de la voluntad divina y entonces proclamarla a otros. Amós 3:8. Era heraldo proclamando y recalcando la inminencia de los juicios y de las bendiciones del Señor. Las palabras habladas y escritas de un verdadero profeta fueron dadas por la inspiración del Espíritu de Dios y están registradas en la palabra. ¿Qué es la inspiración plenaria? El hecho de la inspiración de la Biblia nos es revelado desde su principio hasta el fin. El testimonio del Espíritu de Dios en el creyente lo confirma. El modo es un misterio que no puede ser entendido por la pequeña inteligencia humana, pero es cosa divina. No es fácil explicar la relación entre lo humano y lo divino, pero aunque usted no puede explicar detalladamente el misterio de su inspiración, usted la recibe como palabra de Dios. La inspiración plenaria es llena, completa y enseña que todas las partes de la Biblia son inspiradas. El Espíritu Santo moraba en los escritores de la Biblia. Los dirigía en procesos de meditación y de composición en una manera libre que daba lugar a que la personalidad del escritor se manifestase como lo hacía el apóstol Pablo y como Lucas, que utilizó el elemento humano de la investigación
informes de testigos y coordina una relación de las cosas que apelaron a sus facultades como dignas de creerse. Todo acontecía bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. El elemento divino lo vemos en 2 de Pedro capítulo 1 versos 20 y 21 que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Samuel 23, 1 y 2 dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Así que Dios inspiraba. Resumiendo, para conocer su revelación hay que conocerle y vivir en comunión con él para comprender las cosas de él. Primera de Corintios, que ya lo habíamos leído, capítulo 2, versos del 12 al 16, pero añadimos los versos del 14 al 16, dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mateo 11, 25 al 27 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Palabra de Dios. Esto ha sido un breve resumen de la clase de introducción bíblica que es dada en el Instituto Bíblico Misionero. Utilizamos el libro de Hermenéutica e Introducción Bíblica, cuyos autores son Alice E. Luz. Así que te invitamos, amado hermano, para que estudies la palabra del Señor y recuerde que toda la Escritura es inspirada por Dios.